Me gusta más tu emoción del... A mí me emocionan los datos curiosos. Los datos curiosos siempre me han emocionado. 8 de la mañana en punto. Ya están con nosotros aquí en el estudio Dulce María Sauri, ya fue gobernadora de Yucatán del 91 al 93, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados también en el 2000-2001, presidenta del Partido Revolucionario Institucional, senadora de la República. Bienvenida. Muy buenos días. 2020 a 2021, ¿no? Fue presidente. Sí, 2020, Sí. Okay. Y Federico Berrueto, abogado, doctor en gobierno de la Universidad de Essex, catedrático del ITAM, del TEC de Monterrey, del CIDE. Puede ver su videocolumna en La Silla Rota y su columna en SDP Noticias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy sí tocó currículum completo. Hoy sí, hay que hacerlo de vez en cuando, hay que hacerlo, ¿cómo no? Nos gustaría empezar desde la mañana temprano. Estábamos hablando de esto que dijo el presidente Obrador refiriéndose al golpe de estado técnico, que de verdad a mí el tema del golpe de estado me altera los nervios porque por lo que puede significar. Pero me llama mucho la atención que el presidente con tanta antelación empiece a sembrar como si se estuviera preparando para algo. Este dramático hecho que puede ser un golpe de estado, pero además usa el tema técnico echándole la culpa al Poder Judicial. Dulce María Sauri. Sería un lugar común decir que es una gravísima irresponsabilidad en los labios del presidente de la República una expresión de esta naturaleza. Más bien prefiero usar la frase coloquial de curarse en salud. Okay. O, si la queremos más actualizada, de vacunarse. Okay. ¿Por qué? Su estrategia es muy clara, hacer lo necesario para que gane su candidata. Y si esto pasa a atropellar la ley, pues la atropella. Y para poder justificar una actitud de esta naturaleza, fiel a su estilo, tiene que construirse un enemigo. Y ese enemigo es, en general, el Poder Judicial de la Federación y muy próximamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el responsable en última instancia de calificar la elección presidencial. Así de ese tamaño. Mira, toda elección es judiciable, o sea, toda es impugnable. Y además nosotros tenemos lamentablemente, una tradición de malos perdedores. Y bueno, está la justicia electoral y qué bueno que haya una justicia electoral finalmente para dirimir las diferencias. El problema está, y es mucho más delicado, cuando ya desde ahora tenemos una elección presidencial que ya es judiciable. O sea, ya hay una intromisión del presidente de la República en el proceso que de antemano sería muy difícil pensar que la oposición, si pierde la elección, pues va a recurrir a la instancia judicial. ¿Por qué? Porque ya está afectada, ya está corrompida, por usar una expresión de Arturo Saldívar, y está corrompido todo el proceso electoral. O sea, no nada más el presidencial, sino el de legisladores, el de las elecciones locales. ¿Por qué? Porque vulnera la equidad, que es un principio salvaguardado en la Constitución y en las leyes electorales. Pero bueno, el problema está en que si ganara el oficialismo, seguramente vamos a tener litigio o impugnación del triunfo. Y por otro lado, el presidente lo que está anticipando, que si gana la oposición, él ya lo está viendo como un golpe de Estado. Exacto. Y es que hago propia la expresión de Dulce, de se está curando en salud. ¿Y qué está viendo el presidente para ya estar hablando en estos términos? Y creo que lo que el presidente está viendo, que muchos no están viendo, es que la elección es incierta y está mucho más competida de lo que dicen las encuestas. ¿Podríamos llamar esto una patada de ahogado? No está todavía, ¿no? Está en la plataforma más alta para aventarse un clavado. Uh-huh. Y ahí va a estar hasta el final de su mandato, porque es el presidente de la República, aunque a él se le olvide muy seguido, sobre todo en sus conferencias mañaneras. Pero me parece también que hay que ver un poco los antecedentes de la aplicación de la ley. Coincido con Federico. Toda elección es judiciable. Yo era presidenta del Comité Nacional del PRI a fines del año 2000, cuando se realizó la elección de Tabasco. Uh-huh. Esa elección tiene la característica de haber sido anulada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un día antes, es decir, el 31 de diciembre,
iba a tomar posesión el 1 de enero, el nuevo gobernador. Y recuerdo muy bien, aparte de que como presidenta del partido tuve un momento muy, muy complicado allá, junto con los tabasqueños, que una de las causas que el tribunal utilizó para su criterio de anulación fue el uso desmedido de los medios públicos del Estado para apoyar la candidatura de nuestro candidato. Y esto implicó una violación a la equidad en la contienda. Si uso el ejemplo del 2000, de fines del 2000, y pienso en los actos que se han estado cometiendo y denunciando en los medios públicos que están orientados, dedicados a la candidatura oficial, a la presidencia de la República, inmediatamente recuerdo esto. No es deseable. ¿Por qué? Porque durante todos estos años, después del ejemplo de Tabasco, se cuidaron mucho de crear una causal de esta naturaleza. Hubo otra vez anulación de elecciones en Colima. Valdría la pena echarle un vistazo, un recuerdo a cómo el tribunal resolvió, pero no fue por el uso inequitativo de los medios públicos. Entonces, lo que el presidente está diciendo, por eso digo vacunarse, es porque ya es consciente de violaciones como la que está aconteciendo en los medios públicos. Sí, muy probablemente le recordaron qué fue lo que pasó hace unos años y dijo, oiga, está usted haciendo exactamente lo mismo y eso significa que en algún momento pueden anularle, si alguien se le mete en la cabeza, anular lo que sea el resultado. A mí lo que me pasa es que siento que vivo en un mundo al revés en el que desde presidencia están hablando que les van a hacer fraude y tú dices, ¿tú cómo? Es la primera vez que desde cuando le tiran los patos a las escopetas. No, a mí me llama mucho la atención cómo juega con las percepciones el presidente. Así es. Ahora, aquí es importante decir que es irrelevante desde el punto de vista jurídico, no desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, que el presidente reconozca o no reconozca el resultado adverso. Okay. Yo, es más, me anticiparía, el presidente nunca va a reconocer un resultado que le sea adverso. Totalmente. Va con su estructura personal y de eso hay que partir. No, aquí lo importante es que esta decisión corre a cuenta del órgano organizador de la elección, valga la redundancia, que es el INE, y por otro lado, del Tribunal Electoral. Entonces, esos son los sujetos que importan y el presidente lo que está haciendo desde ahora es descalificarlos porque son justamente los que van a determinar quién ganó, quién perdió. Y sería muy, muy lamentable pues que finalmente imperara la política respecto a una elección que debe tener un curso estrictamente legal. Totalmente. ¿Está siendo el INE omiso en alguno de estos comentarios o de todas las declaraciones que ha hecho el presidente que pudiéramos llamar electoreras? A ver, el INE, a través de su comisión responsable, ha estado lanzando alertas. De hecho, han bajado en varias ocasiones parte o las mañaneras completas, etcétera. Alguien que lleva un recuento de estas sanciones al presidente de la República ha hablado de que ha habido 30 desde que estamos en periodo propiamente electoral. Pero este asunto no solo es de acumulación, ¿no? O sea, incluso en el Consejo General vetaron la creación de un grupo especial para ir contabilizando las sanciones, lo cual a mí me parece verdaderamente inconcebible, ¿no? Que hayan definido eso. Porque esto, hasta, no sé, Federico tendrá una opinión jurídica mucho más fundada que la mía. Esto no es por acumulaciones, ¿no? Sí, o sea, sí. Si tienes tantas, te descalifico. Si no son tarjetas amarillas, ¿no? Y en lo personal voy a releer la sentencia que calificó la elección presidencial del 2006, porque creo que allá nos puede dar muchas pistas. Yo solo me acuerdo que de una frase que se hizo famosa, bueno, dos, la de cállate chachalaca, que es el origen, claro. Pero es el origen de toda la legislación, ¿cómo se diría? Preventiva, que en contra de los servidores públicos, comenzando por el presidente de la República. Y la otra, del peligro para México. Esas dos frases, no más,
No hubo actos materiales. Ahora actos materiales ya están empezando a ver numerosos. Que fue una reacción, si no me falla la memoria, decíamos en la mañana, porque Vicente Fox se mete y dice, no es buena idea cambiar de caballo a la mitad del río. Eso fue todo lo que dijo. Ave María, por eso. Y contesta, si no me falla la memoria, tú te vas a acordar, Federico. Claro. Es cuando le dice López, el entonces candidato López Obrador, le dice, cállate, chachalaca. Pues fue lo único que dijo, ¿eh? Fue lo único. Bastó con eso para... Y esto origina una serie de cambios. La gente, políticamente, ¿qué sensación debe de tener la gente cuando empieza a escuchar esto de golpe de Estado? Que no creo que necesariamente la mayoría de la gente lo entienda necesariamente. Pero evidentemente aquí lo que está pasando está acusándolos antes de que se les ocurra hacer cualquier cosa. Y esto debe de condicionar la reacción de la oposición o no. En teoría de juegos tú dices, bueno, ya me está diciendo que yo le voy a complicar la vida al presidente. El presidente se está adelantando, echándome la culpa de que yo voy a hacer. ¿Cómo cambia las cosas desde el lado de la oposición o no las cambia? Bueno, desde el lado de la oposición, que yo veo que ha faltado claridad y determinación de la oposición en su conjunto, es para denunciar lo que es la elección de Estado. La elección de Estado está en proceso y está en proceso desde hace tiempo. O sea, está afectada la elección desde hace muchos meses precisamente por el intervencionismo del presidente. La acumulación pues simplemente es una reiteración de estas violaciones. Hay que señalar que la legislación cambió a raíz precisamente de lo que ocurrió en la elección de 2006 y el artículo 134 constitucional determinó la imparcialidad obligada de toda autoridad y justamente esto es lo que se está violentando. Aquí lo que yo vería de parte de la oposición es que pues debe tener más reflejos, no solamente para sustanciar jurídicamente este tipo de quejas, o sea, el plano judicial, también el plano comunicacional. No lo estamos, hay un trato de esta elección como si fuera cualquier otra, y es una elección diferente. No hemos visto algo parecido en muchas otras elecciones, y bueno, los partidos y los candidatos entiendo que su objetivo es ganar votos, pero en esta ocasión, porque se trata de una elección de Estado, también deben tener un planteamiento de carácter político precisamente por la inequidad en la contienda. La inequidad presenta condiciones sumamente complicadas, sobre todo en la contienda presidencial. Las estatales y las municipales tienen otra dimensión, pero también son afectadas cuando tienes al jefe de Estado en una postura claramente parcial. ¿Podemos llamarlo un golpe de Estado si no viene de la milicia? Bueno, a ver, yo diría, Viridiana, que tenemos que ser muy responsables para especular con ese concepto, ¿sí? Porque los golpes de Estado, vamos a decir, que se reconocen en América Latina y que azotaron la región durante un largo periodo, tenían justamente esa característica. Pero, arriesgándome a contradecirme, te puedo decir que un golpe de Estado técnico es el que se dio en Uruguay en 1972. No tomó posesión un militar de la presidencia de la República, sino un civil que era una especie, pues por llamarlo directamente, de prestanombres de las fuerzas militares. Pero yo me niego rotundamente. Más bien quiero comparar esta elección con el sarampión. ¿Por qué con el sarampión? Durante mucho tiempo luchamos para que el sarampión fuera erradicado. Inclusive hubo extensísimas campañas de vacunación, y de pronto, por una serie de circunstancias, se dejó de vacunar, cuando menos con la intensidad requerida. Ya tenemos casos de sarampión, no solamente en México, en otros, en Estados Unidos, por ejemplo. En Europa también. Entonces, ¿qué me dice esto? El sarampión de la democracia son esas prácticas que creímos que ya estaban erradicadas. Comprar el voto, hacer todo lo necesario para coaccionarlo, mentirle a la gente que le van a quitar los programas si no vota por fulanita, etcétera, etcétera. Esto nos lleva a requerir de las armas de hace 30 años para combatir esos excesos.
que son la observación electoral actuante, la denuncia internacional. No menosprecien de manera alguna lo sucedido en la Internacional Socialista por parte del presidente de la Internacional Socialista, que es el jefe de gobierno de España. Ah, lo decíamos ahorita. Sánchez, ¿no? Sí, Pedro. Entonces, a ver, ¿qué hacemos cuando resurge sarampión? Pues llevamos a las niñas y a los niños a vacunar. Eso tenemos que hacer el 2 de junio, vacunarnos contra esa amenaza tremenda que hay a la democracia en México. Si me permites, Sí, porque yo lo que creo que es muy importante es que este concepto que es muy, muy severo de esto, golpe de Estado, tenemos que sacarlo. Literalmente sacarlo de la discusión y meter en la discusión la legalidad de la elección. Por ejemplo, me atrevo a decir desde ahora que la elección en Guerrero tiene que anularse. Que este festejo que está haciendo ya el senador Salgado Macedonio, que ayer lo dijo en el Senado, que es una ofensa y a los guerrerenses fundamentalmente, que después de la tragedia que se vive, de la cual él es el principal responsable, salga a decir, y van a ver cómo el 2 de junio los vamos a arrasar. No tengo la menor duda que eso va a suceder, pero va a suceder precisamente porque se perdió la legalidad en Guerrero para que la gente votara en libertad. Sin duda alguna, la elección en Guerrero tiene que anularse. Y eso es lo que tenemos que plantear, no como partido ni como candidatos, como ciudadanos, como una parte interesada en salvaguardar nuestra democracia. Y cuando no se dan las condiciones de respeto para el voto, y mucho de ello tiene que ver en las zonas controladas por el crimen organizado, tiene que anularse la elección y despejar de todo esto, esta idea del golpe de Estado, porque al final de cuentas lo están utilizando para inhibir la discusión jurídica, porque se ha perdido la legalidad en muchas partes del país. Sí. En estos minutos que nos quedan, está también el tema del episcopado mexicano, este compromiso nacional por la paz. La candidata Sheinbaum firma y dice, firmo, pero no estoy de acuerdo con el diagnóstico. El episcopado le contesta, pues es que el diagnóstico no está, no estamos poniendo opiniones de nadie. Todo un tema, ¿no? Este enfrentamiento nuevamente entre la Iglesia Católica y la administración. Yo diría que no es la Iglesia Católica, sino es una confrontación con todas aquellas personas, católicas o no católicas, que quieren construir la paz. Okay. Y además el documento habla en plural, compromisos por la paz. Y está perfectamente ordenado. Le echaba un vistazo, es un documento extenso, dividido en 7 apartados, que empieza con el tejido social. A mí eso me dice todo. No está denostando, no está descalificando, simplemente reconociendo una realidad que es indispensable cambiar. No es político, es totalmente cierto. No es un documento político. Es un documento de Estado. Hacía tiempo que yo no leía un documento que tuviera esas características. Me parece que en las campañas electorales se hacen muchísimos compromisos. Algunos de ellos están firmados con sangre, pero pero son compromisos de campaña. No. Esto es una visión de Estado. Lamento que la candidata oficial no haya decidido adoptar los compromisos, porque ninguno de ellos, aún en su visión totalmente ciega, miope de una realidad que viven millones de mexicanos, son negativos para su causa. Exacto. Sí, no, son 117 puntos, si no me falla. Así es. Yo, primero celebro mucho que la Iglesia Católica esté en esta postura. Mi preocupación es que la Iglesia Católica está sola. O sea, ¿dónde está el sector empresarial? ¿Dónde está la sociedad civil organizada? Y una serie de cosas. Y definitivamente la democracia se logra, se conquista, se fortalece, pero también se defiende por una sociedad que sale a defender lo que es suyo. La democracia no es de los partidos ni de los políticos. La democracia finalmente es un patrimonio del país, de la sociedad. Y el que haya salido la Iglesia, qué bueno, es muy encomiable, y además creo que lo hicieron con una prudencia, con un contenido muy, 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 muy encomiable. Pero lo que veo es que la Iglesia está sola. ¿Dónde están las élites que finalmente han sido las beneficiarias del proceso democrático y de la modernización del país? Lo que veo es que pues, los beneficiarios simplemente lo que están es usufructuando la condición de privilegiados y sin importarles
que estemos deteriorando ante una amenaza que deteriora gravemente nuestra democracia. Parecería que se están preparando para lo que viene. O sea, a mí me da más la impresión que están construyendo su antinuclear ahí abajo, están perdidos allá abajo, bajo tierra, preparando su, ¿cómo le llaman a estos nucleares? Su refugio. Su refugio nuclear. Esa es la impresión que tengo. Nos vamos a tener que ir a un corte. Bueno, y ya con esto terminamos. Nada más rápidamente una pregunta. Nos avisan que los reyes de Suecia cancelaron su viaje en el Tren Maya por razones de seguridad. Estaban aquí de visita. Pues yo creo que dicen, es muy lento y es inseguro. Oyó alguien de la embajada de Suecia en México el reportaje de Carlos Loret de Mola con aquello de que el balastro pues es medio chafón, ¿verdad? Y que se puede descarrilar. Pensemos que eso es, y no los ambientalistas, porque Suecia es uno de los países líderes en el mundo en la defensa del medio ambiente. Sí. Pero yo me voy por el balastro. La preocupación es el balastro, Federico. Así, bueno, es una pena que esto esté ocurriendo, pero pues mira, yo ya utilicé el Tren Maya, es verdaderamente una gratísima experiencia, pero pues ya lo utilizaste. Sí, ya lo utilicé y la verdad es que quedé muy gratamente impresionado. El problema está en que casi no hay corridas, no hay movimiento de todo esto. Se inauguró precipitadamente, hay una serie de insuficiencias, pero bueno, qué pena que teniendo la oportunidad para presumir algo, pues nos llevamos un chasco. Sí, hombre, no se logró. Reyes de Suecia, lo lamentamos mucho. Para la próxima. Nomás deje que cambiemos todo el balastro. Vámonos a hacer una breve pausa. Muchísimas gracias. Dulce María Sauri y Federico Berrueto, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno.